que conozco a mi compañero. Fue horrible. Estaba en un lugar oscuro y no hay más que una. Ella está tratando de decirme algo. Hay historias que duelen, pero hay otras que incomodan, porque revelan verdades que nadie quiso contar. Y la de Alicia Bonet es de esas que dejan un sabor amargo, preguntas abiertas y un silencio sospechoso alrededor de su fortuna, su herencia y las personas que hoy podrían estar beneficiándose de todo lo que ella construyó. Porque detrás de su imagen dulce, detrás de esa mujer que México vio crecer frente a las cámaras, existió una vida marcada por decisiones ocultas, relaciones tensas y un patrimonio que, hasta hoy, sigue generando más dudas que respuestas. En este video vamos a entrar a un terreno del que pocos se atreven a hablar. ¿Qué pasó realmente con la fortuna de Alicia Bonet? ¿Quiénes son los que quedaron en posición de heredar su dinero, sus propiedades y todo lo que acumuló en silencio durante décadas? ¿Y por qué su legado se convirtió en un rompecabezas lleno de vacíos incómodos? Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es la versión oficial. Es la versión que algunos preferirían que nunca se contara. Alicia Bonet, una de las figuras más enigmáticas del cine mexicano, no solo conquistó a toda una generación con su belleza casi irreal y su talento natural, sino que también levantó, sin que muchos lo supieran, un patrimonio que hoy despierta preguntas incómodas sobre quienes podrían quedarse con él. A sus 77 años, su nombre vuelve a sonar no por un regreso a las pantallas, sino por el creciente interés en la fortuna que acumuló en silencio, muy lejos del brillo público que alguna vez la rodeó. Aunque su última aparición televisiva fue en 2010, su retiro repentino abrió un misterio aún más profundo que su propia carrera. ¿Qué pasó con la vida de Alicia después de alejarse? ¿Y qué ocurrió con los bienes que dejó de manera tan discreta? Para entender cómo se formó ese patrimonio que hoy genera tanto morbo, es necesario volver al origen. Alicia Bonet, nacida el 27 de abril de 1947, creció rodeada de miradas fascinadas que veían en ella una especie de muñeca viviente, delicada, hermosa y con un magnetismo que la hacía destacar sin esfuerzo. Sus padres, deslumbrados por su presencia, la impulsaron desde muy joven al mundo artístico sin imaginar que, con el tiempo, cada contrato, cada participación y cada oportunidad se convertiría en parte de un capital que nadie supo administrar mejor que ella misma. Con apenas 12 años subió por primera vez a un escenario y descubrió en los aplausos un impulso que más adelante la llevaría a construir su propia estabilidad económica. Aunque nunca fue la protagonista absoluta, su constancia y la demanda por rostros llamativos en una industria en expansión le dieron acceso a papeles, clases, contactos y experiencias que, sumadas, se transformarían en los primeros cimientos de una herencia que hoy podría estar en disputa. Su formación en teatro, sus apariciones en cine durante la época de mayor movimiento y su disciplina sobresaliente no solo moldearon a la actriz, también moldearon el futuro de los bienes que dejó tras desaparecer del ojo público. Alicia Bonet ingresó al cine como pocas mujeres de su generación, con una belleza que desarmaba al público y un talento que, sin proponérselo, comenzó a convertirse en el origen de la fortuna silenciosa que más tarde levantaría sospechas y preguntas sobre quién la heredaría. Cuando fue descubierta por Cast Talentos a los 15 años, no solo se abrió la puerta a su debut cinematográfico, también comenzó a escribirse la primera línea de lo que hoy muchos consideran un patrimonio construido entre contratos, regalías, presentaciones en teatro y proyectos internacionales que nunca fueron divulgados del todo. Su primera aparición en pantalla ocurrió en 1962 con Carnival of Crime, una producción dirigida por George Caan que la colocó, de golpe, junto a figuras de renombre como Tonia Carrero, Alberto Dal y Luis Dávida. Para una adolescente de 15 años, aquella exposición fue más que un logro artístico, fue el inicio de una vida rodeada de ingresos inesperados, acuerdos privados y beneficios que, con el tiempo, se convertirían en bienes que hoy estarían sujetándose a interpretación dentro de su herencia. Aunque joven, Alicia interpretó un papel sorprendentemente sobrio y sofisticado, algo que llamó la atención de productores que rápidamente comprendieron su potencial comercial. Esa combinación, belleza deslumbrante y presencia madura, la volvió una figura valiosa para la industria, una figura capaz de generar ingresos constantes en cine, teatro y radio. Tres mundos que en esa época pagaban bien y dejaban puertas abiertas a contratos a largo plazo. Su presencia en una coproducción internacional entre Argentina y Brasil le dio un alcance que pocas actrices mexicanas podían presumir, incrementando no solo su fama, sino también los activos económicos que permanecerían resguardados bajo su nombre durante años. A partir de ahí,
Alicia expandió su carrera más allá del cine, adentrándose en el teatro y en la radio, donde encontró nuevas fuentes de ingreso y oportunidades que fortalecerían aún más el patrimonio que hoy despierta tantas dudas sobre quienes podrían beneficiarse de él. No puedo creer eso de Bernardo. Ay, no. Quiero saber qué hay allá arriba. Su trabajo constante desde tan temprana edad no solo moldeó su carrera, también moldeó el destino de la herencia que dejó atrás, una herencia que, hasta hoy, sigue envuelta en un silencio que alimenta la curiosidad pública. Alicia Bonet llegó a esa etapa de su carrera con una fuerza inesperada, convertida ya no solo en una actriz prometedora, sino en una figura capaz de atraer miradas, contratos y recursos económicos que más tarde formarían parte de la herencia que hoy muchos quieren descifrar. Ese año, su agenda explotó, 5 películas en un solo periodo, un ritmo que no solo demostraba su versatilidad, sino también la magnitud de los ingresos que comenzaba a generar dentro de una industria que pagaba muy bien a las estrellas jóvenes cuya imagen podía venderse en México y en el extranjero. Entre esos proyectos, Guadalajara en verano se convirtió en su carta de presentación más poderosa. Bajo la dirección de Julio Bracho y la fotografía impecable de Alex Phillips, Alicia interpretó a Lourdes Lely, una belleza magnética cuya presencia prácticamente sostenía la trama, y cuya popularidad impulsó aún más el valor de mercado de la actriz y, por ende, el crecimiento silencioso del patrimonio que hoy está en boca de todos. La película, vibrante y casi surrealista, mezclaba la esencia tradicional de Jalisco con un glamour despreocupado que hizo que Alicia brillara como símbolo de modernidad. Esa exposición, rodeada de charros, estudiantes extranjeros, turistas adinerados y una estética que parecía sacada de una postal viva, no solo consolidó su fama, la posicionó como una figura rentable, buscada por productores, marcas y cineastas que querían capitalizar su imagen. Todo ese movimiento alrededor de su nombre se reflejó directamente en la acumulación de bienes, pagos, contratos y beneficios que, década tras década, fueron ampliando la fortuna que hoy genera tanta intriga respecto a quien podría recibirla. A mediados de los años 60, mientras el cine mexicano atravesaba una fase turbulenta de cambios, nuevas propuestas visuales y altibajos económicos, Alicia logró mantenerse relevante en un entorno donde muchos desaparecían del mapa. Para la industria, ella era un respiro fresco, para el público, una figura entrañable, y para los productores, una inversión segura. Su rostro juvenil, sus facciones delicadas y esa mezcla de inocencia y magnetismo la convirtieron en una de las presencias más solicitadas de su época. Cada película, cada presentación y cada contrato firmado en esos años fortaleció aún más la base económica de su futuro legado, un legado cuyo destino, al paso del tiempo, se volvió tan misterioso como la propia actriz. La carrera de Alicia Bonet alcanzó un punto decisivo cuando comenzó a encadenar apariciones en películas que no solo consolidaron su reputación artística, sino que incrementaron de manera considerable los ingresos que más tarde formarían parte de la herencia que dejó detrás. Producciones como Los jinetes de la bruja y Tira tus penas al viento, esta última junto al galán Alberto Vázquez, en pleno auge de su popularidad, la convirtieron en un rostro altamente demandado dentro de un mercado donde cada contrato, cada película y cada proyección pública representaban nuevas entradas económicas. Esa época, marcada por figuras como César Costa, Angélica María y Julisa, fue para Alicia un periodo de crecimiento acelerado, donde su presencia comenzaba a traducirse de forma directa en estabilidad financiera. Estabilidad que hoy genera tanta especulación sobre quienes podrían reclamarla como parte de su patrimonio. En 1967, su participación en El Escapulario no solo elevó su prestigio, sino también el valor de su imagen dentro de la industria. Su interpretación de Rosario, una joven atrapada entre el amor y un destino marcado por el misterio, quedó grabada en la memoria colectiva gracias a la dirección de Cando González y, sobre todo, a la fotografía magistral de Gabriel Figueroa, que capturó a Alicia con una claridad casi poética. Pero detrás de esa producción impecable se escondía un giro oscuro que influiría más adelante en su vida personal. Una de las actrices del reparto terminaría convirtiéndose en su suegra. Una figura cuya presencia proyectaría un peso emocional que acompañaría a Alicia durante años y que afectaría no solo su estabilidad personal, sino la forma en que manejó los bienes que eventualmente pasarían a su herencia. El año siguiente, 1968, la consolidó como una figura fundamental del cine mexicano gracias a Hasta el viento tiene miedo, la obra maestra de Carlos Enrique Taboada.
Su papel como Claudia, una joven atormentada por visiones y atrapada en un internado lleno de secretos, la llevó a nuevas alturas de reconocimiento. Y con ese reconocimiento llegaron mejores pagos, contratos más sólidos y oportunidades que incrementaron aún más el patrimonio que la actriz acumuló de forma cuidadosa y silenciosa. La vulnerabilidad del personaje, diagnosticado con un trastorno nervioso, contrastaba con la creciente fortaleza profesional de Alicia fuera de la pantalla, una fortaleza que le permitió resguardar mejor sus recursos. Recursos que, al paso del tiempo, se convertirían en el núcleo del misterio sobre quienes serían los herederos de todo lo que ella trabajó en vida. En Hasta el viento tiene miedo, Alicia Bonet compartió escena con algunas de las figuras más respetadas y dominantes del cine mexicano, Maricruz Olivier, Norma Lazareno y la icónica Marga López, cuyo personaje, Bernarda, desencadena la tragedia central del filme. A pesar de estar rodeada de actrices de trayectoria imponente y personalidades fuertes, Alicia logró algo que pocos esperaban: mantenerse firme, visible y extraordinariamente rentable en un elenco donde muchas habrían quedado opacadas. Su interpretación de Claudia no solo la consolidó como una actriz indispensable para la época, sino que también elevó su valor profesional, impulsando los ingresos que más tarde nutrirían la fortuna que hoy despierta tanta curiosidad sobre su destino y sus herederos. Este clásico de 1968, considerado una pieza clave en la revitalización del cine de terror en México, no solo marcó un antes y un después en el género. También marcó el periodo en el que Alicia fortaleció las bases económicas que conservaría durante décadas. Tras años de distancia del medio, Bonet regresó a la pantalla en 2007, en una película escrita por Gustavo Loza y protagonizada por nombres comerciales como Marta Higareda, Verónica Langer y Mónica Dionné. Su participación, interpretando a la madre de Claudia, reavivó el interés por su figura y recordó al público que, incluso después de tanto tiempo, Alicia seguía siendo un rostro valioso. Ese retorno no solo sumó a su legado artístico, sino que representó nuevos contratos e ingresos que se integrarían a su patrimonio final, un patrimonio cuyo reparto hoy sigue siendo un misterio. La producción fue polémica, marcada por tensiones detrás de cámaras, especialmente por la escena que causó angustia a Elizabeth Tupi, quien enfrentó presiones emocionales debido a su formación tradicional. En medio de ese ambiente tenso, Alicia trabajó nuevamente junto a figuras como Norma Lazareno, Claudia y Maricruz Olivier, aportando estabilidad y profesionalismo en un set cargado de emociones. Cada una de estas apariciones, cada proyecto aceptado, reforzó el valor económico de su nombre y aumentó el peso de la pregunta que hoy muchos se hacen: ¿quiénes serán los que finalmente se beneficien de todo aquello que Alicia Bonet construyó en vida? La polémica escena de Hasta el viento tiene miedo finalmente se rodó, y aunque Alicia Bonet no aparecía en ese momento frente a la cámara, su papel detrás de escena fue determinante, acompañó y contuvo a Elizabeth Tupi, una adolescente de apenas 16 años que enfrentaba un nivel de presión emocional enorme. Ese gesto de apoyo, discreto pero invaluable, refleja no solo la empatía de Alicia, sino también la forma en que se relacionaba con su entorno profesional, un entorno que, con los años, contribuiría al crecimiento de la fortuna personal que hoy genera tantas preguntas sobre quién podría heredarla. Cada película, cada participación y cada vínculo que construyó dentro del medio alimentó un legado económico que permaneció bien resguardado hasta su retiro. Además de su carrera en cine, Alicia dejó huella en televisión con su papel en la telenovela Se busca hombre del 2007, donde interpretó a Amanda Montesinos. Esta incursión en TV Azteca le permitió mantenerse vigente y sumar nuevos ingresos a su patrimonio en una época donde muchas actrices de su generación ya habían desaparecido del foco mediático. El proyecto, liderado por Genoveva Martínez y acompañado de nombres como Andrea Noli, Annette Michel y Claudia Álvarez, amplió la exposición de Bonet y reforzó el valor comercial que seguía teniendo su imagen, un factor clave al analizar el tamaño y destino de lo que dejó en vida. A esa trayectoria en pantalla se sumó una faceta menos conocida, pero igualmente significativa para su estabilidad financiera: el doblaje. Desde 1957 prestó su voz en producciones internacionales como El éxito te traerá a Rock Hunter, protagonizada por Tony Randall, y más tarde, en 1965, dobló a Charlene Margolin en el filme bélico Morituri, encabezado por Marlon Brando. Aunque estos trabajos parecían pequeños, representaron ingresos adicionales que fortalecieron su base económica desde muy joven.
convirtiéndose en piezas fundamentales del patrimonio que hoy mantiene a muchos analistas y fanáticos preguntándose quiénes serán los beneficiarios reales de esa herencia. Y en medio de su crecimiento profesional, llega el capítulo más íntimo, su relación con Juan Ferrara. Desde que coincidieron en vivir un poco en 1985, sus vidas quedaron entrelazadas tanto en lo emocional como en lo económico. Su matrimonio en 1989 y la llegada de sus hijos, Juan Pablo y Nicolás, formaron el núcleo familiar al que Alicia dedicaría gran parte de su legado. Esta unión no solo construyó una historia de amor celebrada por la industria, sino que también definió, según quienes han investigado su vida, a los potenciales herederos legítimos de todo lo que Alicia Bonet acumuló gracias a su trabajo incansable. En una entrevista antigua, Juan Ferrara reveló lo que, según él, sostenía su matrimonio con Alicia Bonet: amor, respeto y una comunicación que les permitía compartir no solo una vida, sino también las decisiones que afectarían el patrimonio que ambos construían juntos. Alicia, siempre discreta, coincidió y declaró que Juan era el hombre de su vida, su compañero absoluto. Pero detrás de esas palabras cálidas también existía una realidad mucho más tensa, una realidad que influyó directamente en la manera en que Alicia protegió sus bienes, sus ingresos y, con el tiempo, la herencia que dejaría. El mayor conflicto surgió con Ofelia Guilmain, la madre de Ferrara, una actriz respetadísima pero también conocida por su carácter imponente. Los celos, la rivalidad y el temor de que Alicia desplazara la influencia materna encendieron una rivalidad que terminó escalando a niveles insospechados. La tensión entre ambas no solo desgastó el matrimonio, sino que llevó a Alicia a tomar decisiones radicales sobre cómo manejar su vida y su patrimonio, que comenzó a separar cuidadosamente de todo aquello que pudiera verse afectado por conflictos familiares. A medida que crecían los rumores de infidelidades por parte de Ferrara, rumores que incluso insinuaban que su madre las toleraba, la relación se volvió insostenible. Un enfrentamiento verbal entre Alicia y Juan desembocó en un episodio violento cuando Ofelia intervino físicamente contra Bonet, obligando al personal doméstico a separarlas. Aquella humillación dejó en Alicia una marca profunda, no solo emocional, sino estratégica. Desde ese momento, comenzó a proteger más celosamente sus bienes, consciente de que su estabilidad dependía de no perder el control de lo que había ganado con años de trabajo. Aunque hubo un periodo de aparente calma, un nuevo ataque durante una reunión familiar terminó de fracturar la relación. Ese fue el punto final, la confianza se rompió, el matrimonio se disolvió y Alicia, ya más cauta, reorganizó su vida sentimental y financiera. Su segundo matrimonio, con el actor Claudio Broca a inicios de los años 70, la encontró más madura, más consciente y, sobre todo, con una claridad absoluta sobre cómo debía resguardar la fortuna personal que algún día formaría parte de su herencia. Mira, yo he guardado silencio muchos años, demasiado. Y quizá por eso algunos creen que, cuando yo ya no esté, podrán meter las manos donde no deben. Pero te lo voy a decir claro, mi fortuna no cayó del cielo. Cada peso, cada propiedad, cada contrato firmado, todo lo construí trabajando desde niña, soportando abusos, presiones y humillaciones que muchos ni imaginan. Y es precisamente por eso que me duele ver quienes están esperando a que yo desaparezca para repartirse lo que no construyeron. No quiero dar nombres, pero todos saben de dónde venían las tensiones: familiares políticos que jamás me quisieron, personas que se acercaban a mí solo cuando veían cámaras o cheques, y otros que siempre estuvieron pendientes de mis ingresos, pero nunca de mi salud ni de mi paz. Hay quienes creen que mi herencia es un botín. Gente que antes me atacó, que me humilló, que me trató como si fuera una intrusa. Y ahora, irónicamente, son los primeros en preguntar qué dejó Alicia, cuánto vale, quién lo va a recibir. Yo solo espero que el público lo sepa, no todos los que lloran en los funerales lo hacen por pena, algunos lloran porque no saben cuánto les toca. Y mi mayor miedo siempre fue ese, que los mismos que me lastimaron sean los que un día intenten beneficiarse de mi nombre, de mi esfuerzo y de mi trabajo. Porque sí, hablar de mi herencia incomoda. Y a muchos les quemaría escucharlo, pero lo voy a decir porque es mi verdad. Hay personas esperando mi fortuna simplemente porque creen que tienen derecho a ella. Y no lo tienen. Que quede claro, mi legado no es para oportunistas. Mi trabajo no fue para que otros se lo repartan como si nada. Y si todavía hay quienes piensan que van a adueñarse de mi historia, que recuerden algo: el tiempo siempre revela quién estuvo por amor y quién estuvo por interés.